Muy bien, pues hoy debimos comenzar con la instalación de lo que necesitamos. Primero les platico qué es Laravel. La vez pasada no alcanzamos a platicarlo porque lo que hicimos fue eh, el modelo relacional y la entidad relación. Entonces, bueno, sería como la base sobre la que vamos a trabajar. Y para crear el API, porque vamos a crear un API para comunicarnos con la base de datos, vamos a utilizar Laravel. Laravel es un framework de PHP que permite hacer aplicaciones completamente personalizadas y de alta calidad. De nuevo ahí decimos que es un framework y si se fijan la palabra framework viene en negritas. Es de los más utilizados y de los que tienen una mayor comunidad en Internet. ¿Qué es un framework? Un entorno de trabajo o del inglés framework es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas, criterios para enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia. Nos sirve para enfrentar y resolver nuevos problemas que sean de índole similar. Los problemas a los que nos enfrentamos regularmente cuando creamos páginas web o sistemas que van a estar en web implican conexión a base de datos, implican manejo de rutas, de a qué rutas vamos a ingresar, manejo de seguridad, filtrado de peticiones. O sea, son muchas cosas que para cada sistema web tendríamos que tener en cuenta. Entonces, un framework como Laravel ya tiene resuelto todo esto. En este caso, el framework como tal trabaja con una arquitectura de carpetas avanzada. Entonces, promueve la separación de archivos con un orden correcto y bien definido. Esto va a ayudar a que todos los integrantes del equipo sepan dónde deben trabajar, como siguiendo una especie de estándar a lo largo de los diferentes proyectos que nosotros realicemos. En este caso les platico, hace poco he estado modificando un sistema hecho en PHP que no utiliza ningún framework. Entonces puse una nueva característica en el sistema y como administrador general funcionaba. Era una funcionalidad que implicaba, por decir algo, materias, ¿no? Y yo como administrador general lo veía y estaba bien la funcionalidad, pero resulta que esa misma función que añadí o que modifiqué estaba repartida como en cuatro archivos más, dependiendo del rol de la persona que lo utilizara. De modo que no había una separación correcta del código y la lógica relacionada con materias debería estar en un solo lugar donde esté toda la lógica de materias. Pero en ese caso no. Se manejaban las materias si eras administrador del sistema, si eras coordinador de carrera, si eras jefe de departamento. Entonces se tenía que hacer la misma modificación en un montón de archivos, lo que resultó en quejas por parte de los usuarios porque pues a unos les funcionaba y a otros no. Entonces, utilizando un framework nos quitamos un poco ese tipo de problemas. Algunas características importantes, tiene un sistema de rutas que nos permite determinar qué URLs van a estar disponibles para nuestro sitio. Utiliza modelos para conectarse con la base de datos. Utiliza controladores para manejar las peticiones por parte de los usuarios. Vistas no lo vamos a ver. Podemos utilizar una clase llamada DB que nos permite interactuar directamente con la base de datos y lanzar consultas directamente diseñadas por nosotros. Tiene algo que se llama Eloquent, que es un ORM que nos va a servir para interactuar con la base de datos de una manera un poco más sencilla. Ya vienen las consultas más comunes integradas dentro de Eloquent. Otra característica importante y una ventaja es que utiliza Composer. Si nosotros de repente utilizamos librerías para cualquier cosa, pues Composer se encarga de gestionarlas por nosotros. También tenemos lo que es
gestión de sesiones y autenticación ya viene configurado, simplemente es correr un par de comandos y vamos a tener la, la autenticación pues para nuestro sitio. En el caso de aplicaciones y en el caso de APIs, pues vamos a tener que crear tokens. No existen los logins en un API. No es cosa de que te pide usuario y contraseña. Te lo puede pedir una vez, pero él te regresa o el API te regresa un token, que es una cadena de caracteres aleatoria y única, que te va a autentificar o te va a identificar como la persona que dice ser. Esos tokens se les puede poner caducidad, etcétera. Vamos a ver cómo manejarlo. Para instalar Laragon necesitábamos instalar todo esto que tenemos acá. Les decía que instalando Laragon cumplimos con todas las características que nos pide aquí. El orden de la instalación sería primero instalar Laragon, luego instalar Composer. En Composer tener en cuenta que debemos utilizar la versión de PHP que viene dentro de Laragon, perdón. Por lo regular viene dentro de C, Laragon, bin, PHP y seleccionamos el ejecutable de PHP. Otra cosa que podemos hacer o que debemos hacer es agregar esa versión de PHP al pad. Es otra función o otra opción que viene más adelante y el proxy realmente no nos afecta. Una vez que tenemos instalado Composer y Laragon, si ustedes ven Laragon es una interfaz muy parecida a la de SAMP, simplemente le damos iniciar todo, Start All, y vemos que inicia una versión de Apache y una versión de MySQL, y les digo, funciona de la misma manera que SAMP. Dígame. Sí, es como un servidor local. Justamente es un entorno, nada más que este está pensado para trabajar como de una manera muy enfocada al Laravel. ¿No? Está bueno, a mí me parece muy bueno. Es muy sencillo agregar otras versiones de PHP y cambiar entre las versiones. Yo tengo aquí instaladas dos versiones al menos. Puedo poner tantas versiones como quiera. De bases de datos igual puedo cambiar de versiones de bases de datos. O me permite cambiar entre Apache o Nginx. También puedo hacer ese cambio. Vienen versiones de Node instaladas, vienen versiones de Python instaladas y podemos agregar más herramientas. Por acá en Quit Add podemos añadir MongoDB, Postgres, Golang o podemos pedirle que agregue todo. Desde aquí instalamos PHPMyAdmin. Podemos verificar el estatus de la red. O sea, se pueden hacer muchas cositas. Otra cosa que tiene que se me hace muy interesante es que para cada proyecto que creamos nos lo agrega al archivo hosts de Windows, de modo que nos crea un dominio virtual para cada uno de nuestros sitios. Ahorita voy a crear una aplicación súper rápido y lo voy a hacer. Tenemos dos maneras de hacerlo. Según la documentación de Laravel, podemos utilizar este comando composer global require Laravel diagonal installer. Esto lo que hace es descargar un paquete con Composer, que es el instalador de Laravel. Una vez que lo instala, podemos correr este segundo comando, que es Laravel new, y lo que está acá en anaranjadito se refiere al nombre de proyecto que vamos a crear. Entonces, en este caso sería Laravel new, y vamos a crear uno que se llame, no sé, mandados. Después cambiamos a nuestra carpeta mandados y luego podemos ejecutar este comando php artisan serve, que como tenemos Laragon realmente no necesitamos correr este último comando, pero es una manera de hacerlo. También, si no queremos instalar el instalador de Laravel, podemos desde Composer directamente hacer este comando Composer create project prefer dist para que utilice la última versión de Laravel, Laravel y acaba el nombre del proyecto que querríamos crear. Ya el resto de pasos son los mismos y hay un paso adicional. Si estamos utilizando Laragon, podemos irnos a menú, Quick App, seleccionamos Laravel,
Y aquí nos pregunta directamente el nombre. Yo le voy a poner mandados, le voy a decir OK. Y fíjense lo que va a hacer, nos va a abrir una ventana de comandos donde va a ejecutar justamente el comando de Composer para crear un nuevo proyecto de Laravel. Lo que hace, y van a ver, es descargar un montón de librerías. De repente esto puede parecernos extraño si venimos de lenguajes de programación como C, que lo único que hacemos es ponernos a programar y ya. En este caso necesitamos todas estas librerías porque como les comentaba es un framework, es una serie de herramientas que nos permiten crear sitios web, pero no es de la nada. Necesitamos un montón de paquetes para que esto funcione. Entonces, básicamente lo que hace es descargarlos, instalarlos, configura el proyecto como tal. De hecho, lo que hace le crea una clave, ahorita les voy a decir para qué, y les va a preguntar por si quieren o si permiten que la ventana de comandos, que el CMD, haga cambios en el dispositivo. Esto es porque va a modificar el archivo de host. Le digo que sí y me dice que la URL que voy a tener para acceder a este proyecto es mandados.test. Lo configura así de golpe. Entonces está bastante bueno. Con esto ya tenemos creado un proyecto y aquí nos dice dónde nos lo creó, porque nosotros nunca le preguntamos dónde queríamos o nunca le dijimos dónde queríamos que nos lo guardara. Lo crea dentro de la carpeta www de Laragon. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues hay un par de cosas que deberíamos hacer. Lo primero que voy a hacer es pausar poquito el video para preguntarles algo. Lo que restaría para mí es abrir justamente Visual Studio Code. Tengo dos maneras de hacerlo realmente. Como ya tengo Visual Studio Code instalado, puedo hacer simplemente code punto para que Visual Studio Code me abra la carpeta en la que estoy y ahí me abrió la carpeta, el proyecto. Voy a hacerlo más chiquito. Algo así sería. Entonces, en caso de que ustedes lo quieran abrir directamente, voy a cerrar la carpeta, le voy a dar Close Folder. En una primera instancia, nosotros vamos a ver Visual Studio Code de esta manera, en la que no tenemos absolutamente nada. Lo que tendríamos que hacer es darle a Open Folder, posteriormente ir a la instalación de Laragon, este equipo, C, Laragon, www y mi proyecto se llamaba Mandados. Le doy doble clic y le doy seleccionar carpeta y con eso me va a abrir nuevamente el proyecto. Voy a prender poquito el aire acondicionado, ¿eh? Lo voy a poner a 24 yo creo para que no les dé tanto frío.
Ok, voy a continuar aquí y lo que voy a hacer, lo primero que debería hacer es irme a extensiones y voy a buscar al menos tres. Una se llama Laravel. Si yo le pongo Laravel y busco una que se llama, de hecho Laravel Extension Pack son varias. Laravel Extend, esta. Esta extensión en realidad contiene 12 extensiones dentro. Entonces esa es la que vamos a instalar primero. La voy a anotar en el pintarrón. No, mejor no. Laravel Extension Pack. Váyanlas anotando. ¿Puedo continuar con la que sigue? La que sigue sería PHP y se llama IntelliFence. Sería esta otra extensión. Esto lo que nos sirve es para completar código de PHP dentro de Visual Studio Code. ¿Listos ahí? Las voy a ir anotando. Voy a pausar. Después de instalar PHP IntelliSense, necesitaríamos en Material Team, mal ahí, Material es sin H, Material Team, acá está uno, Community Material Team, es este. Y el otro es Material Icon Theme. Y básicamente es todo lo que necesitamos. Ahora que tenemos el IDE instalado, si no habían utilizado Visual Studio Code, básicamente aquí a la izquierda tenemos la navegación. Aquí ya vimos que son los plugins. Por acá vienen los archivos. Y si quisiéramos buscar algo, lo podemos buscar por acá. Pero, pues lo básico, básico sería eso. Ahora, aquí viene, pues, la explicación, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo. El concepto más básico que podemos tocar del Laravel vendrían siendo las rutas. Una ruta en una página web es justamente en el navegador la ruta o la URL que ponemos. Entonces, en nuestro caso, con Laravel, podemos configurar nuestras rutas de una manera muy, muy sencilla. Voy a ir a la estructura del proyecto. Mi proyecto, como pueden ver, ya con los iconos se ve así. En la primera carpeta que tiene que ver con app, vienen los archivos que vamos a programar, ¿no? Toda nuestra aplicación como tal. Después, Bootstrap son los archivos de configuración de arranque de la app. Rara vez los vamos a tocar. El otro que viene un poco más abajo es donde vienen las configuraciones de nuestro proyecto Laravel. Ahí configuramos las sesiones, la base de datos. En caso de que necesitemos otro tipo de cosas, ¿no? Por lo regular con lo que viene por default, funciona bastante bien. Viene una carpeta con todo lo relacionado a la base de datos. Todo lo relacionado me refiero a... Hay algo aquí que se llaman migraciones, que es una versión en PHP de tus tablas de la base de datos. Aquí vienen las migraciones. Entonces, aquí con PHP le dices al IDE, o le dices, perdón, al proyecto, que te va a crear una tabla que se llama usuarios y que va a tener estos campos. La parte interesante de esto es que si ustedes, por ejemplo, trabajan con MySQL y le piden al Laravel que cree la base de datos a partir de este esquema, les crea la base de datos para MySQL.
Si en la configuración lo cambian y dicen que lo quieren correr ahora en Postgres, les configura la base de datos o les crea la base de datos con esa estructura, pero para Postgres. Del mismo modo, si se quieren mover a SQL Server, pues cambian la configuración del proyecto y les va a crear la base de datos en el gestor que soporte. Es la ventaja de tener migraciones. Los factories son unas clases que nos permiten crear, eh, ¿cómo decirlo? Pues registros falsos. Aquí, por ejemplo, con base en el modelo de usuario, ajá, con base en el modelo de usuario, vamos a decirle que para crear un nombre de un usuario va a utilizar una clase o una librería que se llama Faker, que nos sirve para falsificar cosas. En este caso, nombres, correos electrónicos, en este caso la fecha. Como contraseña le ponen una por default que significa password. El remember token es una cadena aleatoria de 10 caracteres. Y pues las migraciones básicamente nos dicen cuántas cosas vamos a crear con base, no, eran los headers. ¿Cuántos registros vamos a crear con base en el factory que establecimos? Acá decíamos que del factory que vimos vamos a crear 10 usuarios aleatorios, por ejemplo. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la carpeta bases de datos. Vamos a utilizar bastante esta carpeta porque sí vamos a crear datos falsos para poder trabajar con nuestra aplicación. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero está chido porque podemos conseguir imágenes, podemos conseguir varias cosas falsificadas, obviamente con los propios derechos de autor para utilizarlas y obviamente para fines de pruebas. La carpeta public básicamente es lo que tiene interacción como tal con el usuario. Todas las peticiones del usuario ingresan mediante esta página que se llama index, que se encarga de mandar las peticiones a donde deben ir. Tenemos otra carpeta que se llama resource, que es donde podemos guardar los CSS, los JS y las vistas. Es básicamente, si quisiéramos crearle una interfaz gráfica a nuestra API, tendríamos que poner las cosas dentro de Resource, específicamente dentro de Views. No sé si lo hagamos, lo vemos un poco más adelante. Y a lo que quería llegar a final de cuentas es la carpeta Routes, que es donde se guardan todas las rutas de nuestro sitio. Si yo configuro las rutas ahí, son rutas que van a estar disponibles. Si no las doy de alta ahí, no van a poder hacer nada con el sistema. Ahorita les muestro. Hay otra carpeta que se llama Storage, que es donde se guarda la información de vistas, por ejemplo, preprocesadas, como una especie de caché. Si subiéramos archivos a nuestra app, se guardan ahí. ¿Y qué más? No, pues básicamente eso. También tenemos una carpeta de test que nos sirve para hacer pruebas automatizadas. Si no queremos estar probando manualmente, podemos programar las pruebas para verificar que las características funcionen, ¿no? O la funcionalidad de cada una de mis clases. Tenemos otra carpeta que se llama Vendor. ¿Recuerdan todas las librerías que descargaba al inicio Composer? Se instalan dentro de esa carpeta Vendor. Más abajo vienen pues archivos de configuración en general. Viene un script que se llama Artisan, que nos sirve para interactuar con nuestra aplicación Laravel por la línea de comandos. Composer.json. Aquí vienen guardadas todas las dependencias que requiere nuestro proyecto. Composer.log son todas las dependencias que instaló con base en el Composer JSON. La cosa es que hay paquetes que requieren otras librerías y aquí nos dice qué versiones instaló de cada una de las librerías y de dónde las bajó. Este es el archivo de configuración para las pruebas automatizadas y el que me interesa que vean es este archivo .env. El archivo .env guarda las variables de entorno
de nuestro proyecto de Laravel. Aquí, por ejemplo, tendríamos que, no tendríamos. Lo primero que tenemos, vemos que los nombres de las variables de entorno vienen en mayúsculas, seguidas de un igual, seguidas de un valor. Entonces estoy estableciendo una variable de entorno que se llama appName con el valor del Laravel. Aquí le puedo poner motomandados o mandados nada más. Si quisiéramos que en algún punto nuestra aplicación tenga más de una palabra en el nombre, tenemos que ponerlo entre comillas. Mandados app, por ejemplo. Y esta es una cadena simplemente que podemos utilizar si quisiéramos mostrar un mensaje al usuario, cosas por el estilo, podemos hacer uso de esas variables de entorno. El que se llama AppEnv nos indica en qué entorno se encuentra actualmente la aplicación. Ahorita está en local, significa que está en modo desarrollo y por eso el app debug está en true. Esto significa que nos va a estar mostrando mensajes para debuguear. Mensajes como, pues no sé, errores, sobre todo errores, pero entre los errores viene información sobre la base de datos, por ejemplo. Viene la información de a dónde está conectado, con qué usuario y con qué contraseña. Entonces, este tipo de cosas son las que deben cambiar cuando ya pongamos nuestra aplicación en producción o en funcionamiento. ¿Cómo? ¿A qué? Ajá, mira, aquí realmente, aquí es para que tú configures la contraseña que tiene tu base de datos. Ahorita nuestro usuario root no tiene no tiene contraseña. Sí, en el gestor en MySQL. Si quisieras crear un nuevo usuario que tenga una contraseña, pues pondrías el nombre del usuario y la contraseña que le pusiste a ese usuario para conectarse a la base de datos que tú digas aquí. Por ejemplo, si yo me voy a lo que me creó Composer hace rato, voy a ver que si me voy hasta arriba, lo primero que hace es que creó una base de datos que se llama mandados. Dentro de MySQL ya me creó una base de datos que se llama así, de modo que aquí en mi proyecto, como ya tengo esa base de datos creada, pues le pongo aquí mandados y ya estoy conectado a esa base de datos. Todos los modelos que creé, si yo creo migraciones o si empiezo a hacer modificaciones directamente, Laravel los va a hacer en esta base de datos utilizando este usuario y esta contraseña. ¿Sabes? Si yo quisiera conectarme a Postgres, pues aquí en DB Connection debería cambiarlo a Postgres o a MySQL Server o a lo que queramos conectarnos. Vienen más cosas de configuración, pero pues no vamos a utilizar ni Pusher, ni Amazon Web Service, ni nada que tenga que ver con correos electrónicos. Pero aquí configuras básicamente todas las variables de entorno y las contraseñas que necesitas para algunos servicios. Pues es que sí es recomendable, pero lo que tienes que tener cuidado son los permisos que tienes. Sí. Entonces, había, no recuerdo cómo se le llama eso, pero había una manera, si por ejemplo en Google tú buscabas eh, .env, por ejemplo, y le pones file type, era algo así, .env te dice cuál es, un momentito, lo que pasa es que hay un... Bien, volviendo a esto, en el archivo .env es donde configuramos nuestras variables de entorno. Entonces, ya configuré mi base de datos, mi usuario root,
¿Qué pasaría si ustedes no lo crearon utilizando Laragon? Deberían crear la base de datos por su cuenta y conectarse a esa base de datos únicamente poniendo los datos aquí. Bueno, a lo que iba después de tanto rodeo era lo de las rutas. Les decía que es lo más básico que vamos a utilizar. Nosotros tenemos 4 archivos. El primero tiene que ver con las rutas que se van a utilizar en el API de este proyecto. Son las que nosotros vamos a estar utilizando. Hay otras rutas que se llaman channels. Estos canales nos sirven para crear como especie de canales de comunicación, para estar haciendo broadcast de eventos o cosas por el estilo. Y todos los componentes suscritos a esos canales van a poder escuchar los cambios que emitamos. Console nos sirve para crear nuestros propios comandos para PHP, perdón, para Laravel. Y web, si tuviéramos una página web como tal, pues aquí van a estar las rutas. Si nosotros abrimos web.php, vamos a ver que está dada de alta una ruta. Les voy a explicar cómo se compone una ruta. Básicamente el primer paso es utilizar la clase route. Mediante doble dos puntos estamos accediendo a un método estático llamado get. Esto lo que nos dice es en realidad, se refiere a los verbos HTTP. Déjenme adelanto bastante a la presentación para ver qué es un verbo HTTP. Aquí está. Los verbos HTTP son la manera que tenemos para comunicarnos en Internet y tenemos diferentes verbos para hacerlo. Tenemos el verbo get, que lo que nos sirve, o si lo vemos muy literal, nos sirve para obtener algo. Lo que hace es solicitar un recurso o una lista de recursos. Por lo regular, cuando queremos descargar una página web, se hace una petición del tipo get. Una petición del tipo get solicita la versión de encabezados de la versión get. La petición get nos va a decir, por ejemplo, si solicitamos información de cuántos mandados hay, nos va a dar una lista en nuestra API de cuántos mandados pidieron. Pero la versión head, si hacemos una petición a la misma ruta pero con head, nada más nos va a decir cuántas cosas regresaría, pero no nos regresa el cuerpo. Una petición del tipo post nos sirve para guardar información o para crear un recurso. Una petición del tipo put nos sirve para editar un recurso que ya está creado, al igual que patch modifica un recurso. Y delete sirve para eliminar recursos. De modo que en mis rutas, yo puedo tener rutas que sean get, head, put, delete o patch o post. De momento tenemos una get y dice, bueno, en este sitio de Laravel, si entras a la URL raíz, es decir, si entras a tu sitio y hasta ahí, va a retornar algo. Aquí en la línea 17 yo lo que voy a hacer, voy a quitar esto de view y le voy a poner hola mundo. Guardo, ojo aquí, en Visual Studio Code nos indica que hay cambios sin guardar si hay un puntito negro. Eso nos indicaría que los cambios que yo haya hecho no se guardaron y por lo tanto no se van a reflejar. Entonces fíjense que nunca queden puntitos en negro ahí. Ahora voy a abrir mi sitio. Para abrir el sitio que ya creé, puedo ir al Laragon. Desde menú, en la opción www, voy a ver que hay un proyecto que se llama Mandados o el proyecto que yo haya creado. Si doy clic, me aparece mandados.test y me aparece Hola Mundo. Esto de aquí es lo mismo que yo puse aquí. Si yo lo dejara como estaba, así, al entrar a mi sitio, a la misma ruta, me muestra ahora una página web. Pero si se fijan que depende de lo que yo le ponga aquí dentro, el qué va a ser esta ruta. Voy a crear una ruta de cero, me voy a regresar un montón otra vez. La ruta más básica aceptan una URI, es decir, la URL a donde vas a ingresar, y un closure. ¿Saben lo que es un closure?
Es una función sin nombre, una función anónima. En este caso, tenemos la palabra reservada function, paréntesis, no le ponemos el nombre y le ponemos el cuerpo inmediatamente. Y ya en el cuerpo pues ponemos la funcionalidad. Es una función que se llama inmediatamente después de que la declaras. Esta sería la URL a la que ingresaríamos. Es lo que les digo, voy a crear una ruta bien básica. Voy a crear una nueva ruta por acá abajo. Route, doble dos puntos get. Primer parámetro, si ustedes se fijan ahí el IDE, me dice que le debo pasar una URI. Entonces, entre comillas, le voy a poner saludar. Voy a poner un punto y coma acá al final para que no se me olvide. PHP si necesita punto y coma, no se les olvide. El segundo argumento que me pide, si yo le pongo una coma después de la comilla, me pide una acción. La acción se la podemos dar de diferentes maneras. Una manera puede ser con una función anónima, como les decía. Escribo la palabra function, paréntesis, justo después de los paréntesis y antes del último, abro llaves y todo lo que yo ponga aquí dentro, pues lo va a ejecutar Laravel cuando yo entre a la ruta saludar de mi sitio. Le voy a poner aquí return y entre comillas, hola de nuevo. Si yo guardo, tengo una URL más para mi aplicación de Laravel. Si yo entro a todo esto, diagonal saludar, le doy enter, me dice hola de nuevo. ¿Cómo? Por decirlo de algún modo, pues sí, son ubicaciones, pues a final de cuentas. Porque si tú te fijas, no estoy creando ninguna página web, simplemente estoy retornando un texto. Entonces, lo que les decía es que si la ruta no está definida aquí ni por acá, pues realmente no nos daría nada. Por ejemplo, si yo entro a una que diga hola, ¿esta ruta existe o no existe? Si yo doy enter, automáticamente Laravel me dice not found. O sea, es una ruta que no existe y listo. La parte interesante es que esto se puede ir complicando un poco más o menos. En algún punto vamos a crear controladores, pero básicamente lo que estamos haciendo aquí es, al entrar a esta URL, vas a utilizar este controlador, vamos a ver más adelante qué es un controlador, y vas a utilizar o vas a ejecutar el método index que está dentro de este controlador. O sea, no le decimos directamente qué va a hacer en las rutas, sino más bien lo referenciamos a otra clase. ¿Sí? Bien. Nosotros podemos recibir parámetros en las rutas. Por ejemplo, si en mi ruta, en la que dice hola o saludar, le digo que además va a recibir, voy a ponerle diagonal, y entre llaves le digo que va a recibir un parámetro que se llama nombre. De modo que si yo pongo saludar, diagonal y un nombre, pues debería ser algo, ¿no? La cosa es que si yo pongo un parámetro aquí, debo recibir ese parámetro llamándose igual dentro de la función. Ustedes no conocen o no utilizan el lenguaje PHP, pero en PHP todas las variables inician con signo de pesos. Entonces le pongo signo de pesos y el nombre de la variable que tengo ahí, que se llamaría nombre. Haciendo esto, esta función recibe como parámetro o como argumento el nombre que yo le ponga en la URL. De modo que aquí dentro puedo concatenar. Concatenar aquí se hace con un punto el valor de nombre, de la variable nombre. Y lo que tendría aquí ahora, ojo con esto, si yo recargo la página que se llama saludar, ¿qué debería hacer? Dice not found porque no existe una ruta que sea solamente saludar. Hay una que se llama saludar con un nombre. Entonces le pongo diagonal y un nombre que sería Eric.
Y si yo entro, me dice, hola de nuevo, Eric. Aquí hay cositas que se pueden hacer. Por ejemplo, yo le puedo decir que el nombre es opcional. Entonces, al ser opcional, yo le puedo poner un valor por defecto a esta variable nombre. Le voy a poner por defecto invitado. De modo que si yo le paso un nombre como parámetro, me va a decir hola y el nombre que yo le ponga. Y si no le pongo un nombre, si la variable nombre no existe, por default va a tener el valor de invitado. Si yo recargo, me aparece hola de nuevo Eric, pero si yo le quito el nombre, hace rato me daba not found, pero ahora me dice hola de nuevo invitado, porque yo ya le estoy diciendo aquí que nombre es opcional, con este símbolo le digo que es opcional, y por acá le doy un valor por defecto en caso de que no exista, de modo que es lo que me pone por acá. Otras cosas que se pueden hacer así rapidísimo. Al final, después de la ruta, le puedo decir que nombre sea de un solo, con una expresión regular, le diría, por ejemplo, aquí, le pondría where, la variable nombre, ¿cómo lo debo poner? Ah, ok, con una coma. Donde la variable nombre debe ser, por ejemplo, de la A la Z, mayúsculas y minúsculas, o de la A a la Z, algo así. Y le pongo un más para indicar que se puede repetir las veces que sean las mayúsculas y las minúsculas. ¿Esto para qué sirve? Lo voy a recargar, ahí me funciona. Si yo le pongo Eric, funciona, pero si yo le pongo 1, 2, 3, bueno, 6, me dice que no la encuentra. Yo le estoy pasando un argumento, pero realmente no funcionaría, pues, porque yo le estoy diciendo que nombre puede tener letras de la A a la Z mayúsculas y minúsculas, o de la A a la Z mayúscula, o de la A a la Z minúscula y se puede repetir tantas veces sea. No le estoy poniendo caracteres. Del mismo modo le puedo poner que solo acepta caracteres o que solo puede aceptar dígitos para que cualquier otra cosa que reciba pues no la tome en cuenta. A mí me parece bastante interesante lo que estamos haciendo, pero poco práctico todavía. Nosotros le podemos poner nombre a las rutas. Esto es muy útil porque en algún punto pudiéramos utilizar el helper route. Déjenme ver dónde está mi mouse. Ah, no lo veía. En algún punto pudiéramos utilizar el helper llamado route, este de aquí, y tendríamos que llamar la ruta de acuerdo al nombre que le hayamos puesto acá. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Podemos pasar parámetros, podemos hacer muchas cosas con las rutas. Pero si ustedes se fijan y han sido observadores, yo estoy utilizando las rutas que se llaman web.php. Yo les dije que para nuestro sistema necesitamos un API en realidad, de modo que yo debería modificar el archivo de APIs, api.php. Y este archivo es bastante diferente al archivo anterior. Aquí, por ejemplo, tenemos route, doble dos puntos middleware. Van a decir, qué raro, porque yo no tengo o no vi en la lista de verbos HTTP un verbo HTTP que se llamara middleware. Es porque realmente no es un verbo HTTP. Un middleware es una clase que se encarga de estar observando todas las peticiones que entran a mi sistema. Entonces yo le estoy diciendo aquí que debe utilizar algo que se llama out sanctum si alguien quiere acceder a la ruta de usuario. ¿Esto qué implica? Pues implica que le pido un token para poder ingresar a esa ruta. Pero de momento yo puedo utilizar las rutas igual como las tenía allá. Yo lo que voy a hacer acá, me voy a llevar la misma ruta que se llama saludar
Me la voy a llevar para acá, tal cual como estaba. Route get, saludar. El nombre va a ser igual. Todo va a funcionar igual. Y para no confundirlos, este de acá lo voy a borrar. En web ya no existe y solo existe en API. De modo que yo debería poder entrar a esa ruta. ¿Están de acuerdo? En teoría debería poder entrar. Si yo recargo, estoy en saludar y doy enter, me dice que la ruta no se encuentra. Hagamos una modificación más para hacerlo más sencillo. El where lo voy a quitar y el saludar lo voy a dejar solito. Así, sin invitado y solo va a decir hola de nuevo. Es una ruta bien básica, ¿se fijan? De modo que si yo entro a saludar, no me va a pedir nombre, simplemente me debería decir hola. Si yo recargo, veo que no existe. Bueno, lo que pasa es que estamos utilizando el archivo de rutas del API. Por lo regular, para ingresar a eso, sería api.mandadostest diagonal saludar y me dice que no existe. Es porque no me creó como tal ¿cómo se le llama? El dominio dentro del archivo de host. Lo que yo voy a hacer aquí para que esto funcione, voy a abrir mi ventana de terminal, se hace con control ñ y voy a hacer php artisan server. Voy a levantar un servidor de pruebas para este sistema. Si yo le doy control enter, o perdón, control y clic, lo que hace me abre el navegador, el mismo sistema, nada más que ahora ingreso por la URL, perdón, por la IP. Entonces, si aquí hago api.eso diagonal saludar, rayos, creo que dejé un espacio. Ah, no, de hecho es diagonal API. ¿Sí? Entonces sí funcionaba el otro. Acá no era API punto, era más bien API diagonal saludar. Entonces, si ustedes se fijan, simplemente tenemos el prefijo API para poder estar consultando esas rutas. De modo que tendríamos mandados.test diagonal API diagonal mandados, por ejemplo, para ver una lista de mandados. ¿Sí vamos bien con esto? ¿Todos vamos bien o tienen alguna duda? ¿Van a tener tiempo para hacerlo en algún punto? Ahora, continuando un poco, nos vamos a ir después a las rutas. Las vistas realmente no las necesitamos, para nuestra API no vamos a utilizarlas. Más adelante veremos en caso de que sea necesario, pero esto es lo que me parece muy importante. Nosotros tenemos que utilizar el modelo vista controlador, Model View Controller, para, para nuestro sitio. El modelo vista controlador o MVC es un patrón de arquitectura de software en el que existen tres conceptos básicos. El concepto de modelo, que representa una tabla individual de la base de datos o un registro en una tabla. View, la parte de view, representa la plantilla que representa los datos al usuario final. En nuestro caso, la vista va a ser una aplicación de Laravel. Es en donde vamos a representar los datos. No, no es cierto, una aplicación de Android. Nosotros vamos a ver los datos en una app Android. Y el controlador nos va a ayudar a tomar las peticiones del navegador, obtener los datos correspondientes al modelo, validar los datos del usuario y responder con lo que nos están pidiendo. Es como estaríamos trabajando. Ya vimos los verbos HTTP, así se verían las rutas diferentes dependiendo
de qué estemos haciendo y vamos a comenzar con la parte de controladores. En vez de definir la lógica de programación en funciones anónimas como lo estuvimos haciendo, deberíamos organizar el comportamiento en clases que van a fungir como controladoras de las peticiones. Los controladores pueden agrupar el manejo de peticiones que se relacionan con una sola clase. Por ejemplo, una clase llamada UserController debería manejar todas las peticiones relacionadas con los usuarios. Básicamente son clases que organizan la lógica de una o más rutas en un solo lugar. Los controladores tienden a agrupar rutas similares, especialmente si la aplicación está estructurada, en un formato CRUD. En este caso, un controlador debería manejar todas las acciones que pueden ser ejecutadas en un recurso específico. ¿Alguien había escuchado ese concepto, esas siglas de CRUD? Excelente. Para quien no, CRUD son las siglas de Create, Read, Update y Delete. Son las cuatro operaciones principales que se pueden aplicar sobre un registro en una base de datos. Lo consultas, lo actualizas, lo eliminas o lo insertas o lo creas. Y los controladores se ven de esta manera. Se encuentran dentro del directorio app http controller y ahí nos dice cómo deberíamos definir una ruta, pero no nos dice cómo crear un controlador. Ahorita vamos a ver si nos dice. Podemos pensar en los controladores como un oficial de tránsito que se encarga de enrutar todas las peticiones HTTP de una aplicación. Su trabajo principal es capturar la intención de una petición y pasarla a la parte de la aplicación que puede encargarse de ello. Para crear un controlador se hace mediante este comando php artisan make controller y el nombre del controlador que necesitamos. Yo voy a crear un controlador básico para una de mis tablas. Por ejemplo, una tabla que no esté relacionada con nada puede ser usuarios, no tiene relaciones dependiendo de ella. Entonces voy a ejecutar el comando, voy a abrir una nueva terminal y voy a ejecutar php artisan make controller y le voy a llamar usuarios controller. El nombre es importante, utilicen camel case, por favor, y le doy enter. Lo único que hace es decirme con este mensajito que el controlador se creó satisfactoriamente. Y me dice dónde lo creó, dentro de esta ruta. No salió muy derechito a la línea, pero está dentro del Laragon www mandados app http controllers usuario controller. Si yo abro mi archivo, mi proyecto, aquí se empieza a ver app, tengo una carpeta app, luego me dice que en HTTP tengo una carpeta HTTP, luego me dice que en la carpeta controllers también tengo una carpeta controllers y veo que ahí está usuarios controller. Si yo entro, tengo una clase, les platico los scripts de PHP, forzosamente deben iniciar con menor que, signo de interrogación PHP. El namespace nos dice en qué carpeta está este archivo. En este caso estamos utilizando o haciendo uso de una clase aparte que se llama request, viene por defecto, nos va a servir para manejar las peticiones que lleguen del cliente y es una clase usuario controller que hereda toda su funcionalidad de controller. ¿Qué es controller? Pues es esta otra clase de acá que no trae nada más que eso, pero hereda de otra clase que se llama base controller. Ustedes no lo hagan. Si yo le doy control clic, me abre base controller y aquí veo que no tiene tanto. Déjenme ver, es otro. Base controller va a ser este de acá.
Veo que tiene esta información. Hay algunas cosillas ya configuradas. No me interesa realmente, el que me interesa es usuarios controller. Ahora, aquí dentro de las llaves, estoy dentro de la clase usuarios controller. Yo puedo decirle usuarios controller que voy a crear una función pública, public function, saludar, que lo único que va a hacer es retornar un texto que diga hola desde el controlador. Le pongo punto y coma, guardo y fíjense, tengo una función que se llama saludar que está dentro de usuarios controller. Yo les decía hace un rato, de hecho por acá, que la manera de utilizar dentro de las rutas un controlador sería esta, en la que le digo qué controlador voy a usar y qué nombre de método voy a ejecutar cuando se entre esta URL, ¿sí? Entonces lo voy a hacer en mi archivo de rutas de API, api.php, voy a decir, ok, voy a crear otra más que se llame route, doble dos puntos get, saludar 2. Es una ruta diferente si ustedes se fijan. Y saludar 2 la voy a hacer diferente. Requiero una coma y pasarle un arreglo. Ahí está, con eso paso un arreglo. Como primer argumento del arreglo necesito el nombre del controlador. Se llama usuarios, usuarios controller. Si ustedes se fijan, esta opción me dice, ah, mira, tienes algo que se parece, este de aquí, el primerito. Vamos a seleccionar ese, por favor. El que diga usuarios controller. Luego le pongo doble dos puntos class. Después, sin salirme del arreglo, le digo cómo se llama la función que quiero que se ejecute. Si no me equivoco, se llama saludar. Y lo que estoy haciendo es que cuando entre a esta ruta, va a ir a este controlador y va a ejecutar esta función de aquí. Si yo voy a mi navegador e ingreso a saludar 2, me dice hola desde el controlador. Quiere decir que se está ejecutando lo que yo quería que se ejecutara. Puede parecer muy revoltoso. Esto sí necesito que lo practiquen para que ya la siguiente tengan más claro qué es lo que estamos haciendo. Y necesito que ustedes creen su proyecto de Laravel, pero para el API que ustedes vayan a crear. Si van a crear un API que va a ser, no sé, a ver, díganme el nombre de un proyecto que vayan a hacer. Noticias. Si van a crear un sitio de noticias, pues deben crear un proyecto de Laravel que se llame Noticias y van a crear un controlador de los que son necesarios para que su proyecto funcione. Yo me estoy basando en estos porque pues el proyecto lo voy a utilizar o voy a utilizar esto para el proyecto, ¿me doy a entender? De modo que ustedes deben hacer lo mismo, pero para el de ustedes. Voy a continuar un poco. Los controladores lo que hacen o lo que pueden hacer es obtener datos de entrada por parte del usuario. Eso es lo que típicamente hacen los controladores, obtener datos del usuario y actuar sobre ellos. Más adelante vamos a ver qué show. Así es para crear un controlador. Nada más que fíjense que aquí hay algo diferente. Con PHP Artisan Make Controller, nombre del controlador. Y si le pongo doble guión y resource, me crea un controlador de recurso. Esto es bien interesante porque si ustedes se fijan, mi controlador como lo tenía aquí, pues realmente era nada más una clase
que tomaba, pues nada, dentro no tenía nada. Voy a crear un controlador diferente para otro de las cosas que tengo aquí. Y ¿dónde están los repartidores? No los veo. Ah, repartidores están más acá. Modos de reparto, repartidores, depende de modo de reparto. Lo que yo tendré que hacer, crear un controlador sencillito para pedidos de una vez, ¿les parece? Voy a crear PHP Artisan, make dos puntos controller, le di ahí un control L para limpiar, le voy a llamar pedidos controller y le voy a poner doble guión resource. Si yo le doy enter, aparentemente me hizo lo mismo, me creó un controlador. Si yo me voy a la carpeta donde crea los controladores, aquí tengo pedidos controller, pero fíjense la diferencia. Pedidos controller ya viene con funciones preestablecidas y me dice para qué sirve cada uno. Dice, esta función te sirve para mostrar una lista de recursos. Esta para mostrar un formulario que te permita crear un recurso. Esta para almacenar el recurso creado en la base de datos. Esto para mostrar un recurso especificado. Este para mostrar el formulario para editar un recurso. Este para actualizar un recurso. Y este otro para eliminar un recurso de la base de datos. Se fijan, nos da ya como una guía de las funciones básicas que vamos a realizar sobre cada registro. Entonces los controladores que ustedes tienen que crear son del tipo recurso. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, este controlador de recurso, las rutas además podemos usarlas de recurso, que lo que hace es definir todas las rutas de golpe en una sola línea de código. Les muestro. Existe un comando en Laravel que me sirve para mostrar las rutas. Si yo hago esto un poco más grande y hago PHP Artisan route list, me muestra todas las rutas que tengo disponibles en mi sitio. Me dice que tengo una que se llama saludar y entro a ella mediante API diagonal saludar. Tengo otra que se llama saludar 2 y entro a ella mediante API saludar 2. Tengo otra mediante API diagonal user. Yo voy a crear una ruta más, la voy a poner por acá abajo y está bien sencillo porque simplemente digo route, doble dos puntos resource, se va a llamar pedidos y el controlador se llama pedidos controller, doble dos puntos class. Con esa línea de código que puse en la línea 28, lo que me está haciendo es crearme 6 rutas en realidad. Si yo vuelvo a hacer el comando para que me muestre las rutas, veo que ahora tengo una ruta que se llama API pedidos para almacenar un pedido que hace referencia a pedidos controller en el método store. Tengo una que es por get, API pedidos, que hace referencia al método index. Si ven todas estas rutas que dicen API pedidos, son las que me creó al decirle que era una ruta del tipo recurso. ¿Sí? Quizás voy muy rápido, pero como se está grabando, tienen tiempo de practicarlo, exacto. Ahora, en un minuto que nos queda de clase, esto de la protección CSRF no lo vamos a ver porque no vamos a crear como tal, no vamos a crear como tal formularios. Pero la parte que me interesa ver es la parte de bases de datos. Laravel funciona con una librería o un ORM que se llama Eloquent.
Un ORM viene por Object Relational Mapper o mapeador relacional de objetos. Básicamente lo que hace es abstraer la funcionalidad de la base de datos en clases, de modo que mediante Eloquent puedes llevar a cabo selects, inserts o lo que tú quieras. Eh, Como su nombre lo indica, pues es bastante simple utilizarlo, es bastante elocuente utilizarlo. Existe una clase por cada tabla y su responsabilidad es consultar, representar o guardar los datos en esa tabla. La configuración se lleva a cabo en el archivo config.database.php y en el archivo .env. En nuestro caso es en el archivo .env. Con eso lo tenemos. Y aquí es una parte interesante, lo que serían las migraciones. Sirven para definir la estructura de la base de datos, pero basándonos en código. Cada tabla, columna, índice y llave primaria se puede definir en código. Una migración es un archivo que define dos cosas. Las modificaciones que van a hacerse cuando las migraciones se apliquen vienen en el método op, y las migraciones que se van a hacer, las modificaciones que se van a hacer cuando la migración se retire o se lleva a cabo un down. Vamos a tener la base de datos en cualquier ambiente en cuestión de segundos gracias a las migraciones. Para crear una migración se utilizan cualquiera de estos comandos. PHP Artisan, Make Migration y después el nombre de la migración que queremos crear, Create Users Table. O si ya tenemos alguna tabla específica, pues le podemos decir, eh, vamos a crear una migración para añadir votos a la tabla usuarios y la tabla a la que vas a modificar se llama Users. O si le quieres poner un nombre diferente a la tabla, le dices Create Users porque es la tabla que vamos a crear. Tips a la hora de crear migraciones. Creen las migraciones primero de las tablas que no tengan llaves foráneas, porque cada migración se ejecuta en el orden que se creó. Por ejemplo, si yo creo primero la migración para pedidos, va a crear esta tabla antes de todas las demás y dependen las llaves foráneas de ella, entonces vamos a tener errores. Lo que yo les recomendaría es fijarnos en la base de datos cuáles tablas no tienen referencias a otras tablas, como en el caso de usuarios. Entonces voy a crear aquí una migración. PHP Artisan, make, migration. Le pongo el nombre que sería create usuarios migration o create usuarios table, ¿no? Create usuarios table. Realmente lo que va a tomar como nombre de la tabla es lo que le pasemos aquí. Si yo le doy enter, me dice que creó una migración adecuadamente, le puso este nombre y la puso dentro de Database Migrations. Voy a ir a ver si es cierto. Voy a Explorer, luego voy a la carpeta Database, luego a Migrations y veo que acá viene hasta abajo con la fecha de hoy. Le doy doble clic y lo que hace es una clase que hereda de migración que tiene el método of. Lo que va a hacer va a crear un esquema que se va a llamar usuarios, que va a tener esa tabla que recibe, va a tener un ID. Aquí es donde debemos ir viendo nuestra base de datos. Es correcto. Después le voy a decir que esa tabla va a tener una columna del tipo string que se va a llamar INE y la longitud de esa columna va a ser de 200. Le doy punto y coma. Luego va a tener otra columna que se va a llamar nombre. Esa tabla va a tener una columna del tipo string. La columna se va a llamar nombre y va a alojar 245 caracteres. Después va a tener verificado
table, esta va a ser booleana, boolean, y se va a llamar verificado. Le pongo punto y coma, le voy a poner un valor por defecto aquí, default va a ser falso. Y voy a tener otra que es celular. Esta tabla va a tener un string como tabla que se llama celular, que va a ser de 15 caracteres. Esta última, timestamps, crea dos columnas adicionales, una para saber cuándo se creó el registro y otra para saber cuándo se actualizó el registro. Se la voy a dejar. Y ahora fíjense lo que pasa aquí. Bueno, hasta ahí vamos más o menos bien. Lo que tendríamos que hacer es crear una migración para cada tabla de la base de datos. Entonces, en este caso, como ya tengo la tabla de usuarios, puedo seguirme con la de domicilios, por ejemplo. Lo voy a hacer en un momento. De hecho, lo voy a hacer de una vez. PHP Artisans, Make Migrations, y le voy a poner Create Domicilios Table. Le doy Enter y después de usuarios me crea la de domicilios. Voy a hacer chiquito esto. Me va a crear una tabla que se llama domicilios. Va a tener un ID. Sí va a tener un ID. Va a tener calle-num. Es un string. Entonces table va a tener un string que se va a llamar calle num y va a tener 245. Posteriormente va a tener colonia. Colonia es otro string. Table, string, colonia, 245. Después, localidad, table, string, localidad, va a tener 245. Debí fijarme en el otro. Me falta municipio, lat y lan. Lo voy a poner así. Table va a tener otro string que se llama localidad. No, ¿qué era? Municipio. Municipio de 145, creo que lo dejamos. Lo voy a dejar de 245 por si las dudas. Table va a tener un float que se llama lat y table va a tener otro float que se llama lan. Y estoy dejando de lado una más que se llama usuarios-id. Usuarios-id, table, va a tener, y el tipo de dato que requiere es un unsigned big integer. Como es una llave foránea, debe tener este tipo específicamente. ¿Estamos? Y se va a llamar usuarios-id. Usuarios-id y le pongo punto y coma. Pero ahí no termina la cosa. Me interesaba hacer esta tabla para que vieran cómo se establecen las llaves foráneas. Para añadir una llave foránea, más abajito debo decir que la columna que yo especifiqué hace referencia a qué columna de qué otra tabla. Lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer acá. Abajito de esto voy a decir table va a haber una llave foránea foreign. La columna que es la llave foránea se llama usuarios ID. ¿Están de acuerdo? Deben tener cuidado que sea igualito
Y acá le digo que referencia, ¿qué columna referencia de usuarios? Referencia la columna llamada ID. ¿Están de acuerdo? Entonces referencia ID on, ¿en qué tabla? Pues la tabla como se haya creado acá se llama usuarios. Debe llamarse igualito. Usuarios. Le doy punto y coma, guardo y ya tengo mis dos migraciones. Una migración para usuarios, otra migración para domicilios. Fíjense que primero di de alta usuarios y después la tabla que depende de esa otra. ¿Estamos? Entonces, para pedidos, ¿cuáles deberíamos dar de alta primero? ¿Cuáles migraciones deberíamos crear antes de la de pedidos? Repartidores, estatus y usuarios. Esta debe ser la última en crearse. Ahora, si yo voy a mi base de datos, voy a darle clic aquí a Database. Se supone que tengo una base de datos ya preconfigurada que se llama mandados. Y aquí la tengo, mandados. Pero mandados me dice que no tiene nada. ¿Cómo me puede decir eso si yo acabo de crear mis migraciones por acá? Pues resulta que debemos llevar a cabo la migración. Es decir, debemos decirle al Laravel que cree la base de datos con base en las migraciones que yo le estoy dando. Y se hace bien sencillo. Simplemente en la línea de comandos, ejecuto el comando php artisan migrate. Para esto, el archivo .env debe estar configurado con la base de datos correcta, con el usuario correcto, con la tabla correcta. Si yo le doy migrate, lo que me dice aquí es en qué orden ejecutó las migraciones. Primero creó esta, duró 37 milisegundos, luego ejecutó esta, 39 milisegundos, y se ve en orden. Al final crea la de usuarios y la de domicilios. Si yo me voy a mi base de datos y la recargo, tengo una tabla domicilios, una tabla fail jobs, una tabla llamada migrations, password resets, personal access tokens, users y usuarios. Estas dos fueron las migraciones que yo creé. Si me voy a la estructura de domicilios, veo que efectivamente viene como yo la configuré. Y acá está mi índice de usuarios ID referenciando a la tabla de usuarios. Es decir, la llave foránea está correctamente configurada. ¿Sí se fija? Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Si de repente yo digo, bueno, siempre no lo quiero hacer en MySQL, me quiero cambiar a una base de datos Postgres, pues simplemente modifico la configuración en mi archivo EM, habilito mi servicio de Postgres, corro mi migración y dentro de Postgres voy a tener mi estructura de la base de datos. ¿Qué tareas van a tener? Está pesadito. Deben crear los controladores de tipo recurso para sus tablas y deben crear las migraciones para sus tablas. La siguiente clase vamos a ver cómo llenar de datos estas tablas, datos de prueba, datos falsos, pero por fin vamos a ver cómo empezar a consultarlos, cómo vamos a sacar los datos, para ya ahora sí después ver cómo consultar esos datos desde nuestra app. ¿Queda clara la tarea? Sí, la voy a poner aquí para que se grabe en el video. ¿Cómo? No los he subido, ahora sí los voy a subir. Tarea. La siguiente clase debería ser el 12 hasta el 19. La siguiente semana no nos vemos. Aniversario de la fundación de la Universidad de Guadalajara. Entonces, les voy a poner por aquí, crear todos los controladores. Son 2 semanas para su base de datos. Crear todas las migraciones para su base de datos.
Y como es para el 19 de octubre, pues van a tener tiempo. Le doy detener grabación.